Hola, hola a todos y a todas. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Nuevamente aquí yo, el profesor Mario Torres, de Historia y Ciencias Sociales. Ahora vamos a continuar, ¿cierto?, con las clases, con estos módulos. Estamos en el módulo 1 todavía, ¿cierto?, en el cual nos señalan que es la construcción social o la construcción histórica, mejor dicho, de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a avanzar un poco más, ¿cierto? Quedamos la clase pasada en el análisis de los pueblos indígenas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Recordar primero hay que recordar que había dejado yo en claro y había dejado para que ustedes hicieran en sus casas, ¿cierto?, la actividad de la página 30 y 31. Recuerden eso, página 30 y 31. ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo en la clase pasada? Estuvimos viendo la cultura, ¿cierto? Son las prácticas sociales que tenemos, las prácticas cotidianas que nos hacen ser lo que somos nosotros hoy día. Esta cultura es dinámica, se mueve, etc. Pero también, ¿cierto?, estuvimos viendo algo de los pueblos indígenas. Básicamente, ¿cierto?, los pueblos nómades, ¿cierto?, por un lado, y los pueblos sedentarios por otro lado. Los pueblos nómades, recolectores y cazadores, y los pueblos sedentarios, por otro lado, ¿cierto?, eran agricultores y ganaderos. ¿Ok? Pero ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a avanzar. Hoy día vamos a explicar, ¿cierto?, que es una banda, que es una tribu, que es un señorío y que es una civilización. Ojo acá, esa información está también en el libro, así que ustedes pueden verla en el libro, leerla para quedar pero aún más claro de lo que tienen que hacer. ¿Ok? También, y por último, ¿cierto?, vamos a ver el descubrimiento y la conquista de América. Entonces, ya vamos avanzando, ¿cierto?, en el tiempo. Estamos viendo las culturas prehispánicas, ¿ok? Pero ahora vamos a ver, ¿cierto?, esta conquista o descubrimiento, ¿cierto?, que sufrió América Latina y América en general. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Y aquí les dejo los dos puntos que vamos a tocar. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahora, ¿cierto? Ahora tenemos que ver qué es una tribu, y qué es una banda, qué es un señorío, qué es una civilización. Vamos a partir por las bandas, por la organización más pequeña de todo esto, ¿cierto? Una banda, básicamente una banda es un grupo de personas, generalmente que se van a reunir, ¿cierto?, en núcleos familiares, no varias familias, a lo más dos familias unidas, pero normalmente van a ser una familia, ¿cierto?, y un núcleo familiar. ¿Ok? Estos se van a caracterizar principalmente por ser, ¿cierto?, nómadas. ¿Por qué? Porque se van a trasladar de un lugar a otro, recolectando su alimento o cazándolo. Pero también, ¿cierto?, van a caracterizarse por hacer infanticidio. ¿Por qué? Porque como ellos tenían que moverse de un lugar a otro, tenían que buscar y encontrar su alimento, los menores de edad, los infantes, ¿cierto?, eran más que nada una molestia para esta banda. Por lo tanto, debían deshacerse de ellos. ¿Por qué? Porque si no se deshacían de ellos, necesitaban alimento, era más difícil trasladarlos, etcétera. ¿Ok? Obviamente no mataban a todos, o si no, no hubieran sobrevivido. Pero sí no podían tener gran cantidad de población. ¿Ya? Había un control de la población en las bandas, que eran nómadas, ¿cierto? Por un lado, cazadores y recolectores, o una de las dos o las dos, ¿cierto? Y se reunían en grupos familiares generalmente, como los cahuéscar, por ejemplo. Por otro lado, vamos a tener a las tribus. Las tribus, ¿cierto?, ya va a ser un poquito más grande que una banda. Se van a reunir más de una familia, pueden reunirse hasta 5, 10 familias. Van a formar
pequeños pueblos, son pequeños asentamientos, pero ojo, ellos van a ser semi-sedentarios. ¿Por qué? ¿Por qué semi-sedentarios? Principalmente porque se van a trasladar, si ellos se dedican a la agricultura, se van a trasladar cuando la tierra ya no dé más, ¿cierto? Ya no pueda seguir explotando el recurso de la tierra. Por ejemplo, si plantas todo el tiempo maíz, si plantas siempre maíz, la tierra va a perder los nutrientes que necesita el maíz. ¿Por qué? Porque todas las plantaciones van a consumir ese nutriente y después esa tierra no va a servir para plantar maíz. Hay que dejarla descansar. Por lo tanto, ¿qué van a hacer estos grupos, ¿cierto? Estas tribus? Van a dejar, ¿cierto?, ese lugar y se van a trasladar a otro para continuar haciendo lo mismo y después, cuando explotaron ese lugar, van a volver al lugar al principio, ¿ok? Pero puede ser por esa razón o también producto de la temporada, invierno y verano, buscando, ¿cierto?, las mejores zonas para llevar a su ganado, por ejemplo, o para cultivar. Depende de varios factores, pero habían por explotación, es decir, se movían por la explotación del recurso de la tierra, o también se van a mover por el tema de las estaciones del año. Generalmente se buscan mejores tiempos y se aleja uno del invierno, generalmente, ¿ok? Entonces, eso con las tribus. Pero ahora vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener los señoríos. Ya los señoríos son mucho más grandes. Pueden soportar mucha más gente. Pueden formarse pueblos, caseríos, ¿ok? Y estos tipos sí van a ser sedentarios. Ya los señoríos sí van a establecerse en un lugar, van a explotar el recurso de la tierra, van a explotar también, ¿cierto?, la ganadería, el pastoreo, van a tener esas características, estos señoríos, van a tener una jerarquía. Ojo, las bandas y las tribus van a tener, las bandas no van a tener jerarquía. Generalmente el padre de familia es el que va a organizar este asunto, pero normalmente es un tema horizontal. Las tribus ya hay una pequeña jerarquía, ¿cierto? Pero también hay una horizontalidad muy alta, mientras que los señoríos ya vamos a tener jerarquías, ya vamos a tener un jefe del pueblo, alguien que nos comande, nos guíe, puede ser para la guerra, puede ser para los cultivos, para el tema religioso, etc. ¿Ok? Ya están naciendo aquí en los señoríos una pequeña casta sacerdotal. ¿Puede haber sacerdotes? Como no puede haber sacerdotes. Ya depende el tipo de comunidad. Pero ya puede haber, ¿ok? Una casta sacerdotal. Alguien que se va a dedicar para el tema religioso. Puede haber. O puede ser que no haya. A veces el líder se encargaba de eso y otras veces no. Eso con los señoríos. Por otro lado, vamos a tener, ¿cierto?, a las civilizaciones. Ya esto estamos hablando de palabras mayores. Las civilizaciones van a hacer grandes asentamientos, por lo tanto son sedentarios, obviamente, ¿cierto? Van a formar ciudades, van a formar monumentos, ¿cierto? Pirámides, grandes ciudades, y obviamente van a abarcar extensos territorios. No se van a quedar en un territorio pequeñito, sino que el territorio va a ser más extenso. Van a tener una jerarquía clara, ¿cierto? Van a tener un líder, un rey, un gobernante, pero también van a tener una casta sacerdotal. Va a haber una clase sacerdotal, una clase social dedicada al sacerdocio, a la religión. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a haber un grupo de personas que desde pequeños van a ser enseñados para ser sacerdotes de la religión que corresponde a esa civilización. ¿Ok? Otra cosa, van a tener estilos de vida más complejos. ¿Ya? Van a ser complejos sus estilos de vida, pero además
¿cierto? Sus formas económicas también van a ser complejas. Si bien puede ser que no exista en la mayoría el cambio en una moneda como la conocemos actualmente, pero sí va a existir un trueque, sí va a existir algo que puede valer más, ¿ok? Que otro, por ejemplo, una hoja de cacao en la civilización azteca, etc. Pero lo que sí van a ser complejas sus formas económicas, pero también van a ser complejas sus formas de agricultura. Su agricultura ya es más compleja. Tenemos a los incas, ¿cierto?, que van a formar terrazas. Tenemos, ¿cierto?, en otras civilizaciones que van a hacer chanampas, ¿cierto? Van a hacer pequeños islotes donde van a cultivar sus productos. Así que ya van a tener una mayor complejidad de estilo de vida. ¿Ok? Entonces, vamos a recapitular, ¿cierto? Para que nos quede claro. Vamos a tener a las bandas, por un lado, que son grupos pequeños de personas, generalmente un núcleo familiar, generalmente, ¿cierto? Van a ser nómades, cazadores y recolectores. Vamos a tener a las tribus, ¿cierto? Que van a ser semi-sedentarios. Pueden ser muchas más familias, no muchas, así, 5 familias, ¿cierto? Un poco más familias, pero van a ser semi-sedentarios, ya se van a dedicar a la agricultura, a la ganadería, pero se van a estar moviendo según el clima, la estación del año o la explotación del recurso de la tierra, dependiendo de eso, ¿ya? Los señoríos ya van a ser un poquito más grandes, ¿cierto? Van a formar pueblos, van a tener una jerarquía más clara, pueden o no pueden tener una casta sacerdotal, y estos van a ser sedentarios. Y ya las civilizaciones, ¿cierto?, que son sedentarias, que van a formar ciudades de miles de personas, van a tener territorios extensos, va a haber una jerarquía clara, va a haber una casta sacerdotal clara, van a tener estilos de vida más complejos, formas de agricultura más complejas, etc. Por lo tanto, con esto configuramos, ¿cierto?, lo que es la banda, las tribus, los señoríos y las civilizaciones. Ya, entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver sobre la conquista, ¿cierto?, de América. Vamos a analizar algunas cositas, ¿ya? ¿Qué pasaba en Europa en el siglo XV? En Europa se estaba viviendo, los que pudieron ver una telenovela que dieron hace 5 años atrás, quizás, en Canal 13, ¿cierto? Dieron El Sultán, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? ¿Ya? Porque el Imperio Otomano, liderado por un sultán, ¿cierto?, hacía como de tapón entre Europa y Asia. En Asia estaban las telas, en Asia estaban las especias para sazonar la comida, pero también para preservar la comida. No existían refrigeradores, no, estamos hablando del siglo XV. Entonces, había una necesidad en Europa, había una necesidad de estos reinos, imperios europeos, por satisfacer el tema de la seda, el tema de las especias para sazonar, insisto, y para preservar las comidas. Entonces, había un caballero, ¿cierto?, llamado Cristóbal Colón, que va a ir a donde los reyes, llamados reyes católicos, que habían sido nombrados por el Papa como los vicarios de la fe. ¿Qué significa que sean vicarios de la fe? Significa que ellos estaban encargados de evangelizar con los medios que tenían. ¿Ok? Ya. Pero todavía estos reyes católicos, muy católicos, por eso se llaman así, muy creyentes del Papa, todavía el único objetivo principal era obtener el recurso económico, ¿cierto? Entonces Cristóbal Colón
emprende bajo una teoría de que la Tierra era redonda, entonces va a emprender, ¿cierto?, esta empresa y que va a llegar a América. No llega directamente al continente, sino que llega a las islas que están en el Caribe. ¿Qué va a pasar acá? ¿Ok? Eh, como ya les dije recién, los reyes católicos tenían una misión. Eran los vicarios de la fe. Por lo tanto, tenían que evangelizar a los pueblos que habían conquistado recién. Entonces, primera fecha que es importante que ustedes sepan, que es en 1492 se llega a América, ¿cierto? Comienza el tema de la conquista de América y comienza todo un proceso de destrucción de los pueblos y civilizaciones. Recuerden, las civilizaciones son las grandes, los pueblos pueden ser tribus pequeñitas, ¿cierto? Comienza un proceso de destrucción de esos pueblos que tiene que ver mucho de la mano, ¿cierto?, con este afán del Imperio Español de evangelizar al mundo. Ellos eran los vicarios de la fe, entonces por lo tanto tenían que evangelizar a todos los que podían. Con esto, ¿cierto?, van a empezar en México, en la actual México, que van a fundar un virreinato. Después, mira, en las clases siguientes vamos a ver qué es un virreinato, ¿cierto?, que es una capitanía general, cómo se estructuraba la sociedad colonial, pero lo que me interesa es que ustedes sepan que el primer virreinato formado por los españoles es el virreinato que queda actualmente en México y se llamaba Nueva España. ¿Ok? El virreinato de Nueva España, que es actual México. De ahí, ¿cierto?, de México, que es básicamente América Central y Norte, desde ahí van a empezar a bajar, ¿cierto?, hasta llegar aquí al Imperio Inca, o el Imperio Incaico, ¿cierto?, que abarcaba, ¿cierto?, desde Ecuador, por el norte, hasta actualmente Santiago. Incluso algunos arqueólogos dicen que puede ser más al sur. Entonces era extensísimo, era muy grande lo que abarcaba el Imperio Incaico. ¿Ok? Entonces, tenemos que en 1492 va a comenzar esta conquista, ¿cierto? Los españoles van a venir básicamente con dos objetivos. Voy a nombrar los objetivos, ¿cierto? El primer objetivo va a ser el objetivo de enriquecerse, de obtener ganancia, ¿cierto?, de encontrar la ciudad del Dorado, de hacer una fortuna y tener un nombre. Pero pero también, como los reyes eran los vicarios de Cristo, la otra misión que tenían los españoles eran la evangelización. Entonces iban los soldados españoles, ¿cierto?, caminando, pero a la vez al lado de ellos tenían a un sacerdote, un fraile generalmente, que iba, ¿cierto?, y evangelizaba por la fuerza. Muchas veces van a evangelizarse por la fuerza a los indígenas. ¿Ya? Y ahí, junto con los conquistadores, comenzaron a llegar los misioneros, principalmente los jesuitas, ¿cierto?, que hicieron una gran labor. Y habían otras órdenes religiosas aparte de los jesuitas. Pero eso es una, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? La conquista, ¿cierto?, va a iniciarse aquí para el sur de América, va a tener grandes consecuencias para estos pueblos, ¿ok? Como así lo tuvo en los pueblos mexicanos, ¿cierto?, en lo que estaban ahí en Centroamérica y Norteamérica, que prácticamente fueron destruidos por Hernán Cortés, que destruyó la actual Ciudad de México. Pero acá,
¿cierto? También. El gobernante incaico era Atahualpa, y aquí yo les voy a dejar una imagen, ¿cierto? Con el texto que sale en la página. También les voy a dejar acá, les voy a dejar el número de la página para que ustedes lean. Básicamente, ¿qué pasa acá? Yo les voy a relatar. Llegan, ¿cierto?, los conquistadores y les dicen que tienen que convertirse a la verdadera fe, a la verdadera religión, que era la religión católica que confesaban los españoles, los europeos. Pero dice Atahualpa que él no necesita esa religión porque ya está bien, ya tiene su propia religión. ¿Y por qué sería la religión católica mejor que la religión que tienen ellos? Y el sacerdote le dice, es por la Biblia nos dice la verdad, ¿cierto? ¡Pah! Entonces, ¿qué hace Atahualpa? Toma la Biblia, la ve, prácticamente no era nada para él. Los incas no desarrollaron una escritura cuneiforme, ¿no? Es decir, no tenía forma, ¿ya? No escribían ellos, sino que su escritura, por los últimos antecedentes, ¿cierto?, estaban en los quipus, que eran nudos, nudos que significaban algo. Entonces un libro, no existían los libros en la cultura incaica, por lo tanto, si le pasas una Biblia, Atahualpa no sabía qué era esto. ¿Qué es esto? Para mí no es nada. Y obviamente fueron atacados en ese mismo instante por los conquistadores. ¿Por qué? Porque lo vieron como si fuera una ofensa a la religión católica, siendo que ni siquiera era una ofensa, lo único que era básicamente que no tenía sentido para la cultura incaica una Biblia. No tenía ningún sentido. Pero para los españoles, obviamente que sí. Entonces, ¿qué pasó? Fue uno de los grandes choques y ahí básicamente el imperio incaico comenzó a caer. Comenzó a decaer el imperio incaico. Entonces, vamos a continuar. Por lo tanto, tenemos que entender que el proceso de conquista no se hizo por las buenas, no se hizo amablemente, sino que se hizo a través de la fuerza. El proceso de evangelización, en el cual las culturas, ¿cierto?, se van a entremezclar en el sincretismo, también se va a hacer a través de la fuerza. Por lo tanto, ¿cómo se evangelizaba? A través de las armas. Pero miren, se crearon varias formas de evangelismo, pero una era las reducciones de indios. ¿Qué pasaba acá? Reunían, imaginémonos que en Antofagasta vivían 3 pueblos indios, 3 tribus. ¿Qué hacían los españoles? Reunían en un lugar a esas 3 tribus, las reducían, ¿cierto? Las ponían en un lugar fijo, a cargo les ponían un español, ¿cierto?, a cargo de esto, y también un sacerdote que estaba encargado de la doctrina de la fe, de enseñarles la fe católica. Este sacerdote, su función era ser doctrinero, así se llamaban, los doctrineros. Entonces los doctrineros tenían que adoctrinar, enseñarles, básicamente, lo que era la fe católica, la fe occidental. Entonces, en esas reducciones al principio, ¿cierto?, lo más importante era que estos indios, o estos indígenas, mejor dicho, conocieran la fe católica. Pero a su vez, el español que había conquistado estos lados, tenía como encomienda, y aquí viene una palabra muy bonita y un concepto muy bonito, la encomienda. Tenían encomendado, ¿cierto?, un grupo de indios para que hicieran labores de minería, de agricultura, principalmente de minería en Bolivia, Potosí, ¿ok?, donde sacaban, ¿cierto?, el encomendero, el español,
que había llegado a que era el de la conquista, el español que había conquistado esas tierras, se les daba un territorio como encomienda. Y él pasaba a ser un encomendero. Y el encomendero, ¿cierto?, tenía a cargo un grupo de indígenas, pero no solamente tenía que estrujarles para que trabajasen, para que dieran tributo al rey. Voy a explicar todas estas cosas, tranquilidad. Sino que también tenían que evangelizarlos. Por lo tanto, un cura doctrinero tenía que estar ahí con ellos. ¿Cuál es la lógica acá? Vamos paso por paso. Un encomendero tenía un lugar, ¿cierto? Un lugar físico, lugar donde tenía tierras y donde tenía indios. Los indios eran encomendados bajo su cuidado. Él tenía la misión de cuidarlos como si fueran unos niños, como si fueran pequeños. Y al ser pequeños tenían que ser enseñados y educados en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué no se los encomendaban como esclavos? Y al contrario, los esclavos los traían desde África. Pero los indígenas americanos no eran esclavos. Había una forma solamente para que ellos fueran esclavos, cuando estos indígenas se rebelaban contra el rey. ¿Ok? Pero si no se rebelaban, ellos eran simplemente encomendados a este español para que los cuidara. Oh, qué amable, ¿cierto? El español va a cuidar a los indígenas. Pero no, ojo acá. Este indígena tenía que, como un ciudadano del Imperio Español, tenía que entregar un tributo, pagar el impuesto. Pero los indígenas no tenían dinero. Entonces, ¿cómo? Fácil. Tienen que trabajar. Trabajar hasta el cansancio para poder pagar, ¿cierto?, ese tributo. Y aquí empieza lo terrible. Si bien los indígenas no eran esclavos, eran menores de edad, según la lógica española, eran niños que debían ser enseñados, pero estos niños tenían que dar tributos al rey, porque eran ciudadanos. Porque el rey decía, yo me voy a encargar de protegerlos. Por eso están los españoles ahí, para protegerlos, para civilizarlos, para traer la cultura, la civilización a ellos. Y los indígenas básicamente era una esclavitud encubierta. ¿Ok? Entonces, empezó a darse una esclavitud encubierta, lo cual va a llevar principalmente a la muerte de pero gran cantidad de indígenas desde la conquista. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Gran mortandad indígena desde que llegaron los españoles. Básicamente, había millones de indígenas en América y en menos de 100 años ya quedaban solamente unos cientos de indígenas. Murieron. Hay varias causas de muerte, pero principalmente va a ser por enfermedades de transmisión sexual, ojo, enfermedades virales que traían los españoles y enfermedades de transmisión sexual que traían también los españoles, sífilis, gonorrea, etc. ¿Ya? Pero, es decir, primero, la gran causa de muerte de los indígenas van a ser las enfermedades. La segunda causa de muerte principal son los enfrentamientos en contra de los españoles. Hubieron grandes enfrentamientos. Y la otra gran causa de muerte es la esclavitud encubierta. Pero recuerden, ellos no podían ser esclavos, pero sí debían pagar un tributo. Por lo tanto, era una esclavitud encubierta. No lo decían así como, oh, ustedes son esclavos. No, decían, ustedes son súbditos del rey. Por lo tanto, deben pagar tributo. Deben trabajar. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Y miren, entonces, por ejemplo, hay la viruela
es una de las grandes enfermedades que trajeron los españoles y que mataron a miles de indígenas. Hay algunas estimaciones, ¿cierto? Que en 130 años, desde el siglo XV al siglo XVI, un 95% de la población total indígena va a fallecer. Un 95%, insisto en esta cifra que es brutal, un 95% de la población indígena total va a fallecer en 130 años de conquista. ¿Ok? Entonces, y como ya lo dije, las enfermedades de transmisión sexual, el trabajo encubierto y las guerras van a ser las tres principales causas de muertes indígenas en Latinoamérica, ¿cierto? Es un colapso demográfico. ¿Qué es un colapso demográfico? Cuando la demografía es el estudio, ¿cierto?, del ser humano en un lugar geográfico. Puede ser la cantidad de seres humanos en un lugar geográfico. Entonces, si antes teníamos 1000 y descienden bruscamente, eso es un colapso. Colapsa, se quiebra, ¿cierto? Por lo tanto, hay un colapso en la demografía indígena. La población indígena disminuyó en 130 años un 95%. ¿Ok? Un 95%. Es un dato espeluznante. ¿Ya? Para el caso de Chile, van a ver, por ejemplo, en 1540, cuando llegaron los españoles a Chile, ¿cierto? Van a ver, por ejemplo, habían 154 españoles, 10 negros, mulatos y zambos. Eran los esclavos, 10 esclavos habían llegado. Y más de 1 millón de indígenas rebelados. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaban bajo el control español. 1 millón. Pero ya para 1620, 1540 a 1620, vamos a tener que habían 15.000 españoles, 40.000 mestizos, ya habían mestizos, ojo aquí, se habían mezclado ya. Habían 22.000 esclavos negros, 230.000 indios de paz, 250.000 indios rebelados. Recuerden, había 1 millón antes, ahora hay 250.000. ¿Ok? Por lo tanto, teníamos una población total de 550.000 personas. Había más personas antes de la llegada de los españoles que ahora. ¿Por qué? Porque la mayoría va a ser brutalmente asesinada, tanto por las enfermedades como por el trabajo forzado o por las guerras disputadas. Cualquiera de esos tres factores genera, ¿cierto?, el colapso de la demografía indígena producto de la conquista. Entonces, tenemos que la conquista de América, ¿cierto?, va a ser un proceso devastador para las civilizaciones, para los pueblos indígenas, tanto pequeños, ¿cierto?, civilizaciones en grandes, y como pueblos pequeños también. ¿Por qué? Porque van a morir gran cantidad de indígenas. Los españoles van a venir con la misión de evangelizar, y van a querer evangelizar, pero a su vez van a querer ganar, pero mucho, mucho dinero con ellos, oro principalmente, ya porque la economía era una economía mercantilista, basada, ¿cierto?, en la acumulación de metales preciosos. El que tenía más oro era más millonario. ¿Ya? Entonces, eso pasaba, acumular. Entonces querían acumular y así también poder ganarse un estatus mayor en España, porque principalmente los que vinieron hacia América no tenían en el estrato social un estrato alto, sino que eran de los estratos más bajos de la sociedad española que habían llegado a América. Por lo tanto, ellos a través del dinero, ¿cierto?, querían conseguir una mejor posición dentro de la sociedad española. ¿Ok? Entonces,
tenemos que la población indígena, antes de la llegada de los españoles, teníamos bandas, teníamos tribus, señoríos, civilizaciones. Después de la llegada de los españoles, todo esto se derrumbó, ¿cierto? Hubo un colapso en la demografía indígena, y lo que hizo que las tasas de población descendieran, decrecieran enormemente. Decrecieran mucho las tasas de la población indígena hasta casi su destrucción. Entonces, vamos a tener que el español va a tener ciertas formas de evangelizar. Una de ellas va a ser la encomienda y la reducción de indígenas. La reducción y la encomienda van a estar encargadas de un español y un sacerdote doctrinero, alguien que enseñe la doctrina de la fe, y un español que ponga orden, orden en todo esto. ¿Y por qué? Porque los reyes de España, ¿cierto? Eran reyes católicos, pero tenían, ¿cierto?, una bula papal, una carta, ¿cierto?, como una ley del Papa, que les decía: ustedes son los vicarios de la fe. Y ser vicario de la fe significa que ellos tienen la responsabilidad de evangelizar al mundo. Por lo tanto, los españoles iban con esa actitud, ¿cierto? Una actitud de evangelizar. Ahora vamos a ir al libro, ¿cierto? Al libro que hemos estado viendo, y vamos a realizar una nueva actividad. ¿Cuál es la actividad que ustedes tienen que realizar ahora? Tienen que realizar la actividad de la página número 44. ¿Cuál es la actividad? Se la voy a mostrar para que lo tengan claro. Esta es la actividad de la página número 44 y ustedes tienen que realizarla. ¿Ya? Tiene 3 preguntas. Contesten esas 3 preguntas y quedaríamos bien ustedes, ¿cierto?, con esta actividad. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? La próxima clase vamos a ver principalmente ya la conquista, pero aquí en Chile vamos a ver la colonia, vamos a ver más de la estructura colonial. La colonia es un periodo, ¿cierto?, un proceso que se va a dar aquí en América, se va a dar en Chile. Vamos a dar una línea de tiempo, ¿cierto?, para que ustedes, ¿cierto?, sepan y conozcan el proceso que se va a dar aquí en Chile, y lo vamos a ver en el caso chileno, la colonia en Chile. Vamos a ver cómo era esta colonia, quién mandaba, cómo se organizaba el territorio. Ya nombré, por ejemplo, el virreinato de Nueva España, pero hay más. Está el de Nueva Granada, está el del Río de la Plata, está el virreinato del Perú, ¿ok? Entonces, hay virreinatos. ¿Y qué son los virreinatos? ¿Qué comanda los virreinatos? Eso lo vamos a ver la próxima clase, todos juntos, para que podamos entender cuál es la estructura colonial. Por lo tanto, ¿qué vimos hoy día? Hoy día vimos, primero, ¿cierto?, cómo se dividen los pueblos indígenas que habitaban en América. Se iban a dividir en bandas, en tribus, en señoríos, ¿cierto? Se van a dividir también en civilizaciones, cada una con sus características propias, ¿ok? Y obviamente con la cantidad de personas correspondiente en cada lugar. Luego vimos cómo en 1492 llegan, ¿cierto?, los españoles a América y comienza el proceso de conquista. Proceso de conquista que va, ¿cierto?, a derivar en un proceso de colonia. La colonia española, después de que ya muchos indígenas mueran producto de enfermedades primeramente, producto de la semi-esclavitud o esclavitud encubierta, porque recuerden, no eran esclavos, pero sí
hacían trabajos forzados. Y por último también las guerras. Esos tres factores van a ser determinantes para que la población indígena descienda en su cantidad. Por lo tanto, eso es lo que vimos nosotros, ¿cierto? Y eso es lo que aprendimos el día de hoy. Espero que se encuentren bien, que les vaya bien en sus hogares, que puedan realizar la actividad correspondiente y no salgan de casa, que estamos en cuarentena en estos momentos difíciles. Espero de verdad, de todo corazón, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao.